La casa donde naciste pertenece a tu destino. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Morirá el Mahdi? ¿Quién es el informante de la posada? Al ver que el Mahdi no es culpable, ¿qué harán ahora Zeynep y Bars? ¿Podrá Zeynep probar las acciones de su padre Ekrem y meterla en la cárcel? ¿Qué pasará entre Sebas y Emine? Todo y más, ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres ver a Zeynep Mehdi cambiar y volver con él, no olvides darle me gusta a nuestro video. Desde el momento en que apareció el atacante motorizado, siempre pensaron que el Mahdi lo estaba haciendo. De hecho, el propósito del Mahdi al venir ahí era decir que fue Ekrem quien tuvo este ataque. Nermin y Bars, que acusa al Mahdi por todo lo sucedido, se avergonzarán de lo que hizo. Tanto es así que en la última escena de nuestra serie, se produjo nuevamente el ataque del motor. A pesar de todos los hechos que sucedieron, fue el Mahdi quien recibió un disparo como escudo contra los que estaban allí. Aunque le disparen, el Mahdi no morirá. Los problemas que afectaban al Mahdi no llegaron a su fin. En su nuevo trabajo en la posada, hay un informante que le cuenta a una persona externa lo que ha hecho. Creo que el jefe de este informante es Basie. Basie seguirá persiguiendo al Mahdi y por eso lo seguirá paso a paso. Como estamos, el Mahdi estaba enojado con este destructor. En poco tiempo, aprenderás sobre su conexión con Basie. Si llegamos a Zeynep y Bars, ellos también lamentarán haber sobrecargado demasiado al Mahdi cuando el Mahdi se arroje frente a ellos y se sacrifique. En el momento en que disparen contra el Mahdi, Bars, al ver lo preocupado que está Zeynep por él, estará muy molesto con esto. Posteriormente, ambos buscarán pruebas sobre Ekrem e intentarán que lo encarcelen. Pero Ekrem va a ser un poco difícil porque está en el extranjero. Quizás Mehdi pueda ayudarlos en este sentido, y no dudará en usar su poder para Zeynep. Sebas tomó a Emine como su asistente después de que comenzó a trabajar después de seguir el consejo de Bars. Esto será muy bueno para ambos. Como todos sabemos, Sebas está enamorado de Zeynep, pero con el tiempo, el vínculo que han establecido con Emine la hará más feliz y querrán darse una oportunidad el uno al otro. Además, si desea recordar brevemente lo que sucedió en la última sección, puede ver el resto de nuestro video. En la última escena, alguien con un motor intentó dispararle a Zeynep, quien quedó atrapado entre Sakine y la madre de Nermin. Después del ataque, Zeynep y su madre dejaron de tener miedo y dieron una declaración a la policía. La madre de Nermin presionó a Zeynep para que dijera que sospechaba de Mahdi. Zeynep no estuvo de acuerdo con ellos. La señora Nermin hizo algo que no era su deber y llamó a Bars y le informó sobre el incidente. Se preocupó en Bars e inmediatamente partió hacia Zeynep. Bars vino y cuando dijo por qué no informó y comenzó a planificar qué hacer. Se enojó con Zeynep. Bars y advirtió que no tomaría más decisiones sobre mí y dijo que iría a investigar sola y se fue. Mientras Bars quería ir tras Zeynep, Nermin y Sakine llamaron a su tío y le pidieron que fuera ahí para no dejarla sola. Cuando Flem escuchó esto, se enojó mucho de nuevo y gritó. Se llevaron al tío, Sultan y Emine también y Nermin y Sakine vinieron a la llama. Todos estaban muy asustados. Mehdi mantuvo una reunión con la gente del nuevo lugar y habló sobre cómo progresarían las cosas. Cuando uno de ellos dijo si siempre hablaremos de negocios, Mehdi dijo que siempre hablarán de negocios. El hombre, que siempre decía que el Mahdi haría negocios, llamó a alguien y habló sobre la llegada del Mahdi. Cuando Mu llamó a Femile y le dijo lo que había sucedido, Femile entró en pánico y trató de encontrar al Mahdi. Cuando no pudo alcanzarlo, llegó al lugar, al Mahdi. Le preguntó al Mahdi si había hecho esto y dijo que si algo te pasa, no puedo soportarlo. Después, Femile y Benal se preocuparon por Zeynep y llegaron a la casa de Nermin. Femile dijo que ella también sospechaba y le preguntó a su hermano que él no. Pero Nermin y Sakine los regañaron muy duro. La señora Nermin cuestionó el nuevo trabajo del Mahdi y cómo los consiguió. Femile le suplicó a la señora Nermin que no se quejara. El tío le pidió a Noah que llevara a Femile un poco para suavizar el ambiente. Cuando le pidió a Emine que hiciera té, dijo que adornaba al tío a su madre Emine. Noah le advirtió a Femile que no se cansara más de sí mismo. Se responsabilizó a sí mismo y a su familia por estas situaciones de Femile Mahdi. Mehdi desconocía por completo esta situación. Le pidieron a Dairan que trabajara desde casa para proteger a su madre Zeynep, y el tío dijo que era razonable. Después de que Zeynep fue al cuartel general de la policía, Bars lo siguió y se disculpó por hacer demasiado por él. Pido disculpas si fui duro con Zeynep, y mientras estaban hablando, vino Mehdi. Cuando Mehdi, que tenía mucho miedo por Zeynep, abrazó a Zeynep debido a esa emoción, dijo, hagan eventos de paz, vengan y abrácelo aquí. Dijo que él mismo se enfrentó al mismo ataque y que pensó que Basie podría haberlo hecho. Mientras tanto,
Cuando Mehdi y Baris se enfrentaron, Zeynep y el oficial los detuvieron. Luego, Baris y Zeynep se fueron. Alguien que los observó desde fuera le informó a otro que Zeynep había presentado una denuncia y que Baris y Mehdi también estaban allí. Cuando regresaron al trabajo, Zeynep quería hablar con Baris, pero Baris no lo aceptó. Pero Baris está en la comisaría. Tan pronto como Zeynep interviene, siguió soñando con el momento en que el Mahdi tomó su mano, cuestionando su relación en el fondo de su mente. Zeynep, por otro lado, estaba soñando con los hermosos momentos que tuvieron con Baris. Al comprender el estancamiento de Baris aquí, Zeynep preguntó por qué actuaba así. Pero Baris dijo que se sentía incómodo porque se estaba acercando a Mahdi y le pidió a Noah que se quedara con él unos días. Cuando Baris dijo que desearía ser bueno para ti, Zeynep dijo que eres bueno para mí. La frialdad entre ellos se suavizó. Zeynep luego dijo que la madre de Nermin la había invitado a cenar y salió de su habitación. Cuando Flem le preguntó a Sabas qué quería para cenar, Sabas dio la respuesta opuesta, preguntando si podría decidir. Dijo que no entiendo qué ha pasado desde que llegué. Y antes de salir de la habitación, dijo, si quieres hablarme como tu hermana, estaré abajo. Mientras tanto, había alguien que lo seguía frente a la casa de Nermin. El hombre que no gusta a Mahdi vuelve a estar en el fondo. Mehdi apretó a Meton y le dio un día y dijo que si no podía encontrar al que llevó a cabo este ataque, podría ser malo para él. Mehdi llegó a la puerta de Zeynep con sus hombres y el tío apareció ante él. Después de un discurso duro, invitó al Mahdi a entrar. En el interior, el Mahdi juró por su bebé, se disculpó con ellos y se ofreció a dejarlo en la puerta. Nermin no renunció a su reacción ante el Mahdi y no afectó a los guardaespaldas. Mientras Mehdi se marchaba con su esposa y su hermana, Baris y Zeynep habían vuelto a casa y se enfrentaron. Ni Zeynep ni Mehdi siguieron su camino sin decirse una palabra. Más tarde, Zeynep habló con Baris y cuestionó sus experiencias. Cuando Baris y su tío se fueron a casa, el tío Sultán le dijo bonitas palabras a su dama. Todos entendieron el interés de Alifa Bey por Sultán. Después de enviarlos, Sultán Amme estaba soñando con alegría y todos se estaban divirtiendo. En ese momento, se cortó la electricidad. Noah dijo, no te asustes, yo me ocuparé de eso. Una vez más, ese misterioso auto apareció en sus puertas. Esta vez, la dama del sultán contó la triste historia de una niña huérfana. Todos quedaron muy impresionados con esta historia y no pudieron contener las lágrimas. Nermin le preguntó a Sultán, ¿cómo continuará tu cuento de hadas con Alifa Bey? El sultán estaba preocupado, sufrí mucho. Mi exmarido lo golpeó mucho. Luego, cuando se enfermó, tuve que cuidarlo. Dijo que no lo quiero, me siento cómodo así. En ese momento todos estaban aterrorizados por la voz que venía de la ventana. La calma miraba a los pájaros junto a la ventana. Mientras Soflem estaba solo en la mesa de la cena, ella se entristeció, y cuando Sabas llegó a la mesa, se puso muy feliz. Se metieron en problemas y dijeron que se amaban mucho. Sabas y Soflem se estaban divirtiendo mucho después de tener una conversación agradable. Cuando Day y Baris llegaron a casa, los encontraron charlando agradablemente y Baris se unió a ellos. Si bien Mehdi amaba a su hija Mujgan, soñó que lo harían cuando tuvieran un bebé mientras estaban casados con Zeynep. En ese momento, Benal se acercó y dijo que lo extrañaba mucho. Pero el Mahdi salió de la habitación sin siquiera responderle. Fue a Meton y le preguntó qué había encontrado sobre el ataque. Cuando Meton le dice que tiene un gran enemigo y que es Beissi, Mahdi le dijo que perdió a su padre a una edad muy temprana. Luego dijo que tenía que lidiar con todo solo y que era responsable de su familia. Cuando el Mahdi se negó a aceptar a los guardaespaldas de Nermin, esperó en su puerta toda la noche. Para despertar a Zeynep por la mañana, ambas madres acudieron a Zeynep. Su tío también se puso muy contento cuando le dijo que empezaría a trabajar en la casa de Baris y empezaría a trabajar con el traje de Sabas. Cuando Zeynep salía de la casa para ir a trabajar, encontraron un paquete en la puerta y había manzanas que habían mencionado por la noche. Por la seguridad de su madre, Zeynep dejó a Noah en casa y se fue a Mahdi. En Mehdi, Zengif visitó a Baba y le preguntó si tenía un enemigo, hablando de lo sucedido. Pero Zengif Baba dijo que no tendría tal enemigo. El tío, que se enteró del paquete por la mañana, se acercó a ellos. En Sabas, llamó a Emine y lo convocó a la empresa. Cuando Baris no pudo ver a Zeynep en el trabajo, se preocupó y la llamó. Zeynep le contó a Mehdi sobre el paquete que encontró en la puerta por la mañana y le dijo que lo estaban siguiendo. Mehdi dijo que sabes todo de mí, me estás juzgando constantemente, no me lo merezco. Tengo mucho miedo y me preguntó si no vivo con este miedo, era todo para este poder. Nermin todavía culpaba a Shakira y dijo que esto estaba sucediendo porque se casó con Zeynep con Mehdi.
Por este motivo, volvieron a discutir y no pudieron compartir Zeynep. Cuando vio a Bas Sabas frente a él, se puso muy feliz y lo llevó a su habitación. Inmediatamente después de que llegara Emine, Bas le dijo a Zeynep que no podía alcanzar y le preguntó dónde estaba. Dijo que se fue de la casa porque iba a trabajar en Emine. Sabas le ofreció a Emine que fuera su asistente. Tan pronto como llegó Zeynep, Bas se enojó porque no le notificó. Zeynep dijo que tenía miedo de que le pasara algo por mi culpa y dijo que fue a ver a la madre y lo interrogó. Cuando la dejó, se enteró de que Sabas y Emine habían comenzado a trabajar ahí y estaba muy feliz. Bas le dijo a Zeynep que era gracias a Zeynep y su familia que Sabas era tan bueno. Ahora, Nermin tiene una persona que llama a su número privado. Benal lo mira de lejos y llora mientras Madi bebe y contempla solo. Entonces no pude soportarlo y se sentó frente a él. Le preguntó a Madi si viviría siempre sin ese amor y respeto. Le dijo a Madi Benal, no esperes amor de mí, pero te amo y te respeto, eres mi precioso. Estoy complacido contigo, cuando dices alégrate conmigo. Benal dijo que si eres mi familia, estaré contento. Pero cuando Madi dijo, no puedo dejar mi trabajo a la mitad, la puerta golpeó y Madi salió de la casa diciendo que había llegado el momento. Meton dijo que averiguamos quién hizo estas cosas. El número especial volvió a llamar a Nermin. La señora Nermin de repente se congeló cuando le dijeron por qué no estaba hablando. En ese momento, Bas llegó a la puerta e hizo que Zeynep viera un video. La señora Nermin llegó corriendo a la puerta. Al decir que Krem hizo estas cosas, dijo que sabía en Zeynep. Vino ahí justo después de eso en Madi. Y de nuevo vino el motor y les disparó. El Madi recibió un disparo. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós.